Hoy os traigo la review 100% honesta y transparente de uno de los productos que probablemente más se han viralizado en los últimos tiempos. ¿Quién no ha topado con un vídeo en donde aparece este Cyplus Cube haciendo magia inflando ruedas? Es fácil exclamar un wow cuando ves los primeros efectos de este producto a la hora de hinchar ruedas, pero la pregunta importante de verdad es: ¿sustituye completamente el Cyplus a las bombonas de CO2 o a las bombas de mano? Para contestar a esta pregunta vamos a analizar 100% las características de este bichito. Vamos allá con la batería de datos que nos ofrece de manera oficial la marca. Básicamente nos dicen que este cacharrín pesa apenas 97 gramos, que tiene obviamente un tamaño súper compacto, lo podéis ver aquí comparado con mi mano o comparado con este teléfono móvil. Se recarga en apenas 20 minutos, esto es completamente cierto, lo he podido comprobar, y por supuesto tiene boquilla para válvulas Presta y Schrader o como se pronuncie en alemán. Recubrimiento de silicona para protegernos del calor extra que emana cuando se enciende el compresor. Y atención porque aquí vienen los datos importantes. Según la marca, tiene un tiempo continuado de inflado de 200 segundos, una presión máxima de 100 psi, que equivaldría a 6,8 bares y 7 kilos de presión, y un coste, dependiendo del momento del año, la promoción, etcétera, etcétera, de entre 90 y 80 euros, 90-80 dólares. En resumen, tenemos un microcompresor lo suficientemente ligero y pequeño para ser transportado en el bolsillo de un maillot o en una mochila, compatible con los dos tipos de válvulas predominantes en el mundo de la bici, y eso sí, y este es el punto clave, está limitado en tiempo de utilización, por supuesto por la batería, y en presión máxima que es capaz de alcanzar. Que ya os digo que varían un poco los datos que he conseguido yo de los que son oficiales, que ahora mismo os cuento. Vamos a aprovechar que tengo aquí el pinchazo y a cambiar cámara. Vamos allá. Está la batería completamente cargada y obviamente la cámara de aire completamente vacía. Si algo tiene el sistema es que es muy rápido. El compresor es muy potente y mete los primeros PSI de presión, los mete súper rápido. Afortunadamente, gracias a la silicona, el calor que va acumulando el dispositivo no se transmite a la mano porque se pone al rojo vivo. Creo que ya ha llegado a ese punto de que por mucho que siga hinchando ya no aumenta más la presión. Vamos a medir. Mira. 56,9 P6, que según la maquinita en bares esto es 3,9 bares. Según el conversor, 56,9 P6 son justo 4 kilos de presión, que es como yo normalmente lo mido. En gravel, con un neumático de 700 por 40 milímetros, alcanza un máximo de 115 P6, 3,9 bares y 4 kilos de presión, gastando aproximadamente el 75% de toda la batería. Mientras que en montaña, con un neumático de 2,4 de ancho, que es ya bastante anchote, y una llanta también bastante bestia de 30 milímetros de ancho interno, he conseguido una presión máxima de 18,4 psi, que equivalen a 1,2 bares, que a su vez equivalen a 1,3 kilos de presión, gastando eso sí el 100% de la batería en una sola inflada. Así que lo que tenemos aquí es un aparato que, al menos en el ámbito de la carretera, nos permite inflar una rueda de 700 por 28 dos veces con una sola carga de batería, pero a una presión que podríamos decir funcional, con la que podrías volver a casa, pero no óptima si lo que quieres es hacer un buen entrenamiento, una buena salida o ya no hablemos de una competición. Le falta ese tirón máximo de potencia para poder poner los PSIs que necesitaríamos realmente. Así que en la carretera va a ser muy difícil no seguir dependiendo de las bombonas de CO2 o de una bomba de mano para acabar de complementar el servicio que nos puede dar el Cyplus. Al menos si tienes un peso como yo. Yo mido unos 75 centímetros y lo importante aquí el peso, estoy rondando los 69-70 kilos. Con lo cual, con la presión que el Cyplus es capaz de alcanzar, como os digo, yo pues sí podría volver a casa de una manera relativamente cómoda, pero no podría plantearme utilizar el Cyplus para inflar las ruedas a una presión óptima de competición, que en mi caso, por ejemplo, serían 5,5
6 kilos de presión en la rueda trasera y medio kilo de presión menos en la rueda delantera, por ejemplo. En gravel puedo decir que es la disciplina en la que sí que he conseguido alcanzar la presión óptima para rodar en carrera, en salida de entreno, en lo que sea, con el Cyplus, ya que en un neumático de 700 por 40 milímetros he conseguido llegar a meter 4 kilos de presión. Y eso en la mayoría de terrenos, se puede ir más duro, por supuesto, sobre todo si vas a ir por asfalto o zonas de hormigón y cosas así, pero para zonas con mucha grava, terreno más o menos blandito, off-road, 4 kilos de presión para mis 69-70 kilos ya está muy bien. Ten en cuenta lo que he comentado antes, si eres más pesado o más pesada que yo, vas a necesitar más presión en el mismo neumático para llegar a la presión óptima de rodaje en un entreno o en una competición. Si en el otro extremo eres más ligero, más ligera que yo en cuanto a peso corporal, pues con menos presión vas a conseguir la presión óptima para salir a rodar con la bicicleta, ¿vale? Así que esto puede ser más o menos útil también dependiendo del peso corporal que tú tengas. En montaña, en mountain bike, se salva la situación porque también alcanza presiones que yo creo que son bastante funcionales para la mayoría de gente, pero hay que tener en consideración que para alcanzarlas necesita toda la carga de la batería. Básicamente esta maquinita necesita rellenar más espacio porque la llanta y el neumático de mountain bike tiene un espacio más amplio a rellenar de aire, entonces gasta más batería. Eso sí, he conseguido buenos datos, he conseguido presiones en neumáticos de 2,4 de hasta 1,3 kilos de presión, lo cual para mi peso es una presión bastante aceptable en el neumático delantero y probablemente en el trasero. De hecho, he realizado competiciones o carreras en donde he llevado mucha menos presión tanto delante como detrás, a veces 1 kilo de presión delante, 1,1, 1,2 detrás, así que está bastante bien, pero claro, tienes una sola carga. En el momento que destalonas o tienes una pequeña fuga cuando ya estás volviendo a inflar y creías que ya la habías recuperado por completo el pinchazo, reparado, pues claro, al tener solo una carga te vas a quedar muy limitado ahí, así que también puedes conseguir presiones buenas, pero vas a seguir dependiendo de alguna manera, al menos en rutas largas y lejos de casa, de una bomba de mano o de bombonas de CO2. Así que contestando a la pregunta que habíamos hecho al principio, queda claro que el Cyplus no sustituye por completo a las bombas de mano o a las bombonas de CO2. Su capacidad para alcanzar presiones máximas aceptables es limitada y según el tipo de rueda la batería solo alcanza para un solo inflado. La manera que yo quiero entender este artilugio es como un complemento. Igual que hace muchos años solo teníamos las bombas de mano y aparecieron las bombonas de CO2, pues ahora tenemos los microcompresores. Ninguno sustituye al otro, tienen características diferentes y probablemente se pueden complementar dependiendo del tipo de salida, la bicicleta que llevamos, etcétera, etcétera. Os voy a poner el ejemplo de cómo he estado utilizando en estos últimos meses el Cyplus ya a nivel personal para encontrarle una utilidad. Único método de inflado en caso de pinchazo en gravel en una ruta en la que no me alejo demasiado de casa. Exactamente lo mismo para el mountain bike. Puntualizo esto de no me alejo demasiado de casa porque me permito pinchar una vez pero no más. Complemento de bombas de CO2 o bomba de mano si lo que quiero es inflar rápido tras una pequeña pérdida de aire con la mountain bike, con la de gravel, lo típico que se te abre un poco, se te desllanta un poquito, se escapa un poquito el aire, no has pinchado pero has perdido presión, pues ahí metes y ahí realmente el Cyplus es mucho más rápido que una bomba de aire y por otro lado no te genera pues lo que sería el cartucho vacío de CO2. Donde lo estoy utilizando muchísimo es básicamente en llevarlo en la caja de herramientas. Cuando me desplazo a una carrera, sobre todo, un entrenamiento lejos de casa, y llego al lugar y ostras, en el trayecto, lo que sea, he perdido presión en neumático, pues lo que os decía antes, si le meto la bomba de mano voy a tardar más, ahí, si le meto un cartucho, pues al final estoy generando un residuo, he gastado dinero porque el cartucho pues vale X y con esto pues simplemente he gastado una recarga, luego llego a casa, le meto otra vez electricidad y por apenas céntimos vuelvo a tenerlo recargado, ¿no? Así que sobre todo es el uso que le estoy dando, más digamos estático que quizá no tanto de llevarlo en el bolsillo, o son menos las ocasiones que lo llevo en el bolsillo, lo utilizo mucho más en ese momento previo a la carrera o a la aventura. Así que queda claro que el Cyplus puede ser muy útil en ciertos casos concretos, sobre todo como complemento de lo que ya existía, pero difícilmente va a existir una situación en la que va a poder sustituir por completo a la bomba de mano o a los cartuchos de CO2.
Si a alguien le interesa, os voy a dejar un link aquí abajo en la descripción con un porcentaje de descuento para que valoréis la inversión en el cacharrín. Y ahora llega el momento en el que me dejéis vuestras impresiones en el área de comentarios. No solo aquellos que habéis visto el vídeo, sino sobre todo aquellos que sois propietarios de alguno de estos aparatos, para que la gente que está pensando en comprarlo tenga más opiniones más allá de la mía. En fin, sed muy felices y no paréis nunca de pedalear. Nos vemos. Chao, chao.